Muy buenos días, hermanos. Hoy la primera lectura de la primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 9 al 13, nos dice que debemos vivir de una manera digna de Dios. En algunas otras traducciones dice vivir como se merece, de vivir de una manera correcta. O sea, tratando en la medida de lo posible de no pecar. Qué bonito sería que dijera, que pudiéramos decir, yo nunca más vuelvo a pecar. Qué bonito sería que pudiéramos decir eso. No somos perfectos, pero debemos andar corriendo tras esa perfección. Luchar contra todo tipo de pecado para vivir como hoy nos lo dice la primera lectura. Primera Tesalonicenses, capítulo 2. Vivir de una manera digna de Dios. Evitar todo pecado, pero todo pecado. Muchas personas ingenuas o algo sinvergüenzas dicen, yo soy bueno porque yo no robo y yo no mato. Como si fueran los dos únicos pecados que existieran. Existen muchos pecados, muchas formas de ofender a Dios nuestro Señor. Generalmente en la confesión, muy pocos confiesan sus pecados de pensamiento. No sé de dónde ha sacado la gente una clasificación de pecados que no está en la Biblia. Que hay pecados grandotes, medianos y chiquitos. Como si los pecados fueran tallas de ropa. Large, medium, small. Los pecados no son tallas de ropa. Pecado es pecado. Y los pecados de pensamiento no son pecaditos chiquitos. Todo pecado es grave. Algunas personas en la confesión son tan cínicas que se atreven a decir, yo no tengo pecados graves. Ahora resulta que ya ellos mismos están calificando sus propios pecados. Todo pecado es grave. Pecado es pecado. Si no fuera grave, pues no sería pecado. Todo pecado es grave y es una ofensa a Dios. Y hoy vemos un pecado que la gente considera chiquito. Los pecados de pensamiento. Hoy nos dice el Salmo 138. ¿A dónde iré yo lejos de ti, Señor? ¿Dónde escaparé de tu mirada? No hay lugar donde nos podamos esconder de Dios. Y Dios conoce nuestros pensamientos. Por eso no andemos ocultando en la confesión los pecados de pensamiento, ni pensando que son pecaditos chiquitos, porque no hay pecaditos chiquitos. Y los pecados de pensamiento son pecadotes grandotes. Y hoy vemos en el Evangelio que nuestro Señor habla con palabras duras a los fariseos. Palabras muy duras, le dice hipócritas, sepulcro blanqueados. Sin embargo, los pecados de los fariseos eran de pensamiento. Si nosotros leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículo 9, la parábola del fariseo y el publicano, dice que Dios se dirigía a los fariseos porque ellos se tenían a sí mismos, esa parábola era para ellos, se tenían a sí mismos por justos, por perfectos. No dice el Evangelio que se lo anduvieran diciendo a todo el mundo. Ese es el pecado de la soberbia, creerse más que los demás. Y básicamente el pecado de la soberbia es un pecado de pensamiento. Casi nadie con su boca va a andar diciendo yo soy más que los demás, pero lo piensan. Y los fariseos se tenían a sí mismos por mejores que los demás. No dice la Biblia a todo el mundo le andaban diciendo que eran mejores que los demás, se tenían a sí mismos. Y entonces en la parábola del fariseo y el publicano, en realidad cuando el fariseo dice, gracias Señor, porque yo doy limosna, yo hago ayunos, hago oración y no soy como ese publicano, en realidad el publicano no alcanzó a oír nada, lo pensó, porque dice la parábola, el fariseo decía, en su interior. También tenemos el caso de otro fariseo, en San Lucas, siempre el Evangelio de San Lucas, solo que capítulo 7, versículo 39. Cuando un fariseo invita a comer a Jesús, llega una mujer pecadora y en su interior, fue un pecado de pensamiento, el fariseo dice, lo piensa, si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer lo está tocando, sabría que es una pecadora. La soberbia, creerse él mejor que ella, pero era un pensamiento
que él tenía. No lo dijo, él no dijo nada, no abrió la boca, pero Jesús leyó su pensamiento. Por eso cuidado con los pecados de pensamiento, hermanos, porque aquí lo dice, ¿a dónde escaparé de tu mirada? Ya dejemos de pensar que los pecados de pensamiento son pecaditos chiquitos. Como yo lo pensé, nadie se dio cuenta, no es pecado. Dios se da cuenta de nuestros pensamientos. Entonces, hermanos, que sea un propósito de nosotros, llevar nuestros pensamientos a Dios. En lugar de andar pensando cosas pecaminosas, mejor hagamos vida, lo que dice ese hermoso canto. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Que nuestros pensamientos sean agradables a Dios. Alabado sea Jesucristo.